Bueno, hermanos, como todos los domingos, traigo un reporte de nuestra iglesia de Pómpano. Pues hoy no es la excepción. Quiero decirles que cada vez que vamos el Señor nos sorprende más y más y más con lo que está haciendo Él allá en ese lugar. Este martes pasado que fuimos, con don Ramón, estuvimos ahí en la iglesia de Pómpano, escuchamos testimonios de algunos de ellos. Y ellos mismos decían que estaban asombrados de lo que el Señor estaba haciendo, porque en un comienzo el guardia que tocaba ese patio específicamente no dejaba que ellos se reunieran. Cuando los veía reunidos orando, los esparcía, no los dejaba reunirse. Ellos se pusieron a orar al Señor, a pedirle pues, que hiciera algo, porque ellos necesitaban reunirse escuchando la palabra de Dios. Pero el Señor es tan grande, tan misericordioso, tan bello, tan poderoso, o sea, no tenemos palabra para explicar lo que es Él, que no solamente cambió la situación, sino que cambió el guardia. Quitó ese guardia y trajo un guardia que es puertorriqueño, habla inglés, español, y ese guardia ahora, lo increíble es que el guardia se sienta con ellos a orar y a leer la palabra de Dios. O sea, hemos visto eso, que en la cárcel se reúnan los presos con los guardias a leer la palabra de Dios. Y este hombre compró una caja de Biblias, ese guardia, y a todos los presos que llegan nuevos le da una Biblia marcada, le dice, vaya a su estudio bíblico y cuando regrese me la trae porque es para la gente que viene. Entonces yo le doy gracias a Dios porque en realidad la palabra de Dios hace efecto donde quiera que se pronuncie. Y ese ministerio, gracias a Dios, está creciendo. Y alabado sea el Señor por lo que está haciendo en ese lugar. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es qué es y cómo superar la depresión. Todos sabemos que en estos días eso es como una epidemia, como una pandemia que está llegando a la vida del ser humano. Vamos a ver primeramente lo que es la definición. La definición es que la depresión es una enfermedad emocional que causa profundo dolor mental, espiritual y un desgaste físico. Yo quiero que entendamos bien esa definición. Es una enfermedad emocional que causa profundo dolor mental, espiritual y un desgaste físico tremendo. La Biblia, la palabra de Dios, no habla directamente de esta terrible enfermedad. Como tal, no dice de la depresión. Sin embargo, encontramos en toda la palabra de Dios muchos versículos que nos ayudan a superar este estado. En toda la palabra de Dios vamos a encontrar muchos versículos que nos ayudan a superar este estado. Un ejemplo está el del Salmo 69, 1, 2, que dice, sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. En la parte de atrás del boletín hay también otros de los muchos versículos que encontramos sobre la ayuda para la depresión. Entonces vemos que esta famosa enfermedad no es nueva, no es una novedad, no es algo que sea moderno. Cuando leemos sobre algunos de los personajes de la Biblia, cuando nos metemos en la Biblia y leemos de los personajes del Antiguo Testamento, encontramos que algunos se deprimían, algunos de ellos presentaban características depresivas. El caso más notable que tenemos en la palabra de Dios es el del profeta, el influente profeta de Israel, Elías. Pero primero yo quiero que veamos los efectos de la depresión. ¿Quién se ha sentido así como ese huevito en una jaula? Yo también me he sentido como ese huevito en muchas jaulas. Entonces, la depresión incapacita e inmoviliza a la persona a desarrollar sus capacidades mentales, emocionales, sociales, laborales, educativas, ministeriales y espirituales. La depresión es tremenda cuando nosotros dejamos que avance. Aparte de eso, afecta y distorsiona los procesos mentales y no permite a la persona funcionar normalmente. Es una barrera que se pone y no permite que funcionemos normalmente, o sea, nos tranca. Provoca desequilibrios físicos,
en el cuerpo, provoca estreñimiento, alteraciones gástricas, úlceras, dolores de pecho, le duele la cabeza, le duele el cuello e inclusive puede llegar a causar infartos en la persona. O sea, estamos hablando que la depresión es algo serio que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Es algo serio que no podemos permitir que avance y nos contra nosotros. Las ideas comunes sobre la causa de la depresión dicen que es la falta de fe, dicen que es un ataque de Satanás, dicen que es un descuido de las disciplinas espirituales, que la falta de poder espiritual, la ausencia del gozo del Señor en la vida, frialdad espiritual y estar apagados espiritualmente. Estas son algunas de las causas comunes. Y las ideas comunes para sanar la depresión que nosotros escuchamos diariamente es reprender los pensamientos negativos, dedicar más tiempo a la oración y el ayuno, exhortar al depresivo y enviarlo a trabajar, no ponernos a consentirlo, no, exhortarlo y enviarlo a que trabaje, a que haga actividades. Debemos de animarlo a que lea la Biblia, que cante, que oiga música cristiana, que oiga alabanzas. Esas son partes para sanar la depresión. Ahora, esta enfermedad presenta varios síntomas que son notables. Nosotros podemos observar los síntomas en las personas, que es, primero, una baja autoestima. Las personas depresivas andan con la autoestima bajito y no se sienten en ninguna parte bien. Todos los pensamientos que llegan a su mente son negativos. Tiene falta de confianza en sí mismo. Son personas inseguras. Tienen ansiedad, indecisión e irritabilidad. Son irritables por todo. Cualquier cosa se irritan. Tienden a no dormir, a tener insomnio o excesivo sueño. De noche no duermen y de día quieren permanecer dormidos. El deseo es de suicidarse. Se sienten rechazados y separados de la presencia de Dios. Y sobre todo pierden el amor propio. Y este es un síntoma muy grave, cuando pierde ya el amor propio a su persona. Ahora veamos uno de los ejemplos del que hablamos, del profeta Isaías. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 19, 1 al 10. Primera de Reyes 19, 1 al 19. Ya más o menos vimos lo que era la depresión, las causas y lo que puede causar en nosotros. Entonces la palabra de Dios, Primera de Reyes 19, 1 al 5, dice de la siguiente manera. Ahí vemos la depresión del profeta Elías. Dice de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. En estos 5 versículos vemos a un hombre, a un profeta de Dios, a un ungido de Dios, pasando por un momento difícil en su vida. Estos 5 versículos nos relatan ese proceso difícil que vivió Elías. Primeramente, vemos que en el momento cuando inicia esta depresión es cuando él se siente amenazado de muerte. Se sintió amenazado de muerte. Segundo, él se autoconmiseró, empezó a sentirse lástima, a sentirse menos, a sentirse inferior. ¿Qué hizo después? Abandonó todas las responsabilidades. Estamos hablando de un ministro de Dios. Abandonó todas las responsabilidades ministeriales. Se aisló de su compañero. Deseó y oró por su muerte y se dedicó a dormir. Estos 5 versículos prácticamente nos están relatando lo que hizo Elías en ese momentico. Hermanos, y yo quiero que entendamos bien que todo hombre y toda mujer, aún
los cristianos, aún los que estamos en la iglesia, aún los que creemos en Cristo, pueden llegar a ser susceptibles a las amenazas externas. Todos estamos dispuestos a las amenazas externas. Veamos el versículo 1. Nos dice: Acab informó a Jezabel de todo lo que ella se había hecho y de cómo había matado a espada a los padres. Nos preguntamos, ¿quién era Acab y quién era Jezabel? Acab era el rey de Israel y Jezabel su esposa. Pero resulta que la esposa de Jezabel, la esposa de Acab, era completamente dominante. Algo extraño, ¿verdad? Completamente dominante. Ella dominaba inclusive hasta el rey de Acab. Entonces cuando ella le dijeron Jezabel lo que había hecho Elías, en el versículo 2 dice que ella mandó un mensajero. No lo mandó a Acab, lo mandó ella. Mandó un mensajero a decirle a Elías que así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho de tu vida como uno de lo que hiciste a ellos. Veamos qué representaba Elías en el Antiguo Testamento. En ese momento el profeta Elías representaba a la iglesia. El profeta Elías representaba a la iglesia. Y la cabeza de Elías era Cristo. Elías tenía en conocimiento que la cabeza, las profecías, todo lo que él hacía y lo que él era porque Cristo era la cabeza. Entonces, ¿cuál era realmente la amenaza de Jezabel? Su amenaza era: te voy a cortar tu fe de Cristo. Ya no te vas a poder alimentar de Cristo, te vas a desanimar de Cristo. Él ya no va a alimentar tus emociones, ya no vas a estar recibiendo más su palabra. Te voy a cortar la cabeza. Esa fue la amenaza de Jezabel. Pero observemos, hermanos, ¿qué pasó después? Una vez que Jezabel profesó la amenaza contra Elías, dice el versículo 3 que Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, ¿es lógico que un hombre como Elías esté experimentando miedo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lógico que un hombre que desafió a una nación entera, que mató a espada cualquier cantidad de profetas, ahora tenga miedo? ¿Saben qué fue lo que realmente le sucedió a Elías? Que Elías se dejó llevar por sus pensamientos y emociones humanas. Elías se dejó llevar por el mensajero. Elías recibió el mensaje y se dejó llevar por sus pensamientos y emociones humanas. Y veamos que antes de que los mensajeros de Jezabel lo tocaran, Elías realmente ya se sentía sin cabeza. Solamente con el mensaje que le enviaron, ya Elías se sentía sin cabeza. Ya dijo: aquí me descabezaron. Elías tuvo miedo. ¿Y cuál fue la reacción de Elías? La reacción de Elías fue buscar por su propia cuenta su protección. Elías inmediatamente pensó en buscar su protección, pero por su propia cuenta. Y él dejó a un lado la protección de Dios. Elías abandonó la protección de Dios y corrió a buscar la protección que él pensaba mismo darse. En vez de buscar la protección de Dios, lo que estaba buscando era salvar su propia vida. Ahora, él se soltó de la mano poderosa de Dios y comenzó a luchar por sí mismo, hermanos. Ahí es donde vemos nosotros la gravedad del problema, que nos soltamos de la mano poderosa de Dios, de la mano poderosa de aquel que nos guarda, de aquel que nos levanta, de aquel que nos guía, que nos reconforta, de aquel que nos alimenta. Nos soltamos de esa mano y empezamos a luchar por nuestra propia cuenta. Si las cosas con Dios son un poquito difíciles, ¿cómo serán las cosas sin Dios? Entonces, el profeta Elías lo que hizo fue dejarse llevar por sus sentimientos y pensamientos humanos. Yo quiero que reflexionemos sobre este versículo 3. Dice la palabra de Dios: entonces Elías tuvo miedo y se levantó para salvar su vida. ¿Para qué huyó Elías? Para salvar su vida. Con esto en mente, yo quiero que vayamos ahora a Mateo 16,
25, por favor. Mateo 16, 25. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 25, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. La palabra vida que encontramos aquí, específicamente en su original, traduce bien como vida o bien como alma. Ese es el original de la palabra, vida o alma. Entonces, este versículo muy bien podría decirnos claramente, porque el que quiere salvar su vida, perderá su alma. Y todos decimos, ¿pero qué es el alma? El alma es el conjunto de emociones, de sentimientos, pensamientos, voluntad, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos crió con cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma están tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad y tus deseos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien ha perdido su alma, en realidad lo que ha perdido es el control de sí mismo. Cuando tú has perdido el alma, has perdido el control de sí mismo. Has perdido tus pensamientos, tus emociones, has perdido tu voluntad, tus sentimientos, has perdido todo. Por eso es que empiezan a gobernarnos a nosotros pensamientos y emociones y deseos fuera de control. Vemos que eso es un síntoma de las personas que están deprimidas. Tienes sentimientos fuera de control, de repente estás alegre y luego estás triste, luego estás contento y luego estás ansioso. Igual pasas súbitamente de unos pensamientos a otros, piensa que va a triunfar, al igual que va a triunfar, va a hacer todo, y sin intentarlo ya te sientes fracasado. Quieres hacer esto y después ya no quieres hacerlo, se para, se sienta, le da sueño, no le da sueño de noche, de día se la pasa dormido. En resumidas cuentas, no se halla bien en ninguna parte, no se siente bien en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ha perdido su alma. Preguntémonos, ¿a quién le pasa esto? ¿Quién entra en esta inestabilidad emocional? Simplemente la persona que se ha desconectado de Cristo. La persona que quiere cuidar su vida por sí misma en lugar de ponerse en las manos de Dios, del Señor Todopoderoso. Ahí es fácil que la depresión golpee nuestra puerta. Repasemos lo que dice 1 Reyes 19:3. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Fíjese una cosa, cuando Elías buscó salvar su vida por sí mismo, en realidad lo que hizo él fue cortarse el cuello. Él mismo se cortó la cabeza. No tuvo necesidad de los mensajeros de ir a cortar la cabeza. El mismo Elías se cortó la cabeza. Elías se cortó el cuello. ¿Por qué? Porque se separó de Cristo y de sus amistades. Elías inmediatamente salió corriendo y se separó de Cristo y se separó de sus amistades. Incluso dejó a su criado abandonado y buscó refugio ¿en dónde? En la soledad de su mente. Esos son los síntomas que nos golpean a nuestra puerta. No te cortes la cabeza tú mismo. No tenemos por qué cortarnos la cabeza. Huir, escondernos de nuestras amistades, de la demás gente, de la iglesia. No debemos de aislarnos. No debemos de buscar refugio en nuestra soledad. Y mucho menos en nuestra mente. Porque una mente desocupada trae muy malos pensamientos. El versículo 4 dice: y él se fue un día camino por el desierto. Luego vino y se sentó debajo de un arbusto y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que ansiaba Elías? ¿Qué es lo que anhelaba Elías? Morirse. Elías lo que anhelaba era morirse. Él se sentía ya acabado, fracasado, ya estaba derrotado. Él quería simplemente era morirse. ¿Y sabes cómo se llama ese estado emocional? Ese estado emocional se llama nada más y nada menos que la moderna enfermedad de la depresión. Ese estado emocional en que se encontraba Elías se llama nada más y nada menos que la moderna, la famosa depresión.
Veamos cómo estaba actuando en ese momento la depresión en el caso de Elías. Dice que Elías le dijo a Dios, ya basta, mátame, quítame la vida. Y este es el resultado final de la depresión, el suicidio. El depresivo no encuentra otra salida a su problema, no encuentra otro refugio. Deja correr su mente, deja correr en blanco, y lo que hace es recibir los dardos, los ataques y las ideas de que la mejor situación es suicidarme. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia no solamente habla de la depresión, la palabra de Dios también nos deja ver de cuál manera y cómo podemos tener la sanidad de la depresión. Ahora, yo quiero que veamos la sanidad de Elías. Comienza desde el versículo 5 y 6. Primeramente, vemos que a Elías Dios lo dejó dormir y le animó a comer. Dice la palabra de Dios: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre la cual sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El Señor le dejó dormir y le animó a comer. Dice el versículo 7 que Dios lo involucró en pequeñas actividades y le delegó ejercicios físicos. Dice: regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resulta. Dios lo involucró en pequeñas actividades y le delegó ejercicios físicos. Dice el versículo 8 y 9: Dios lo confrontó con su problema. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor confrontó a Elías después de reanimarle, darle un ejercicio físico. Lo confrontó con su problema. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Dios le hizo saber, Dios le hizo sentir que su presencia reconfortable y animada, la presencia sea reconfortable y animada. Dice el versículo 12: tras la verdad ya estoy un poquito sin gafas y sí, por favor. Amén. Dice que Dios dialogó con el profeta para que se desahogara de sus frustraciones. Versículos 13 y 14. Le dio la oportunidad a Elías que desahogara, que sacara sus frustraciones, lo que tenía en el corazón. Dice que Dios le ayudó a tener un propósito más amplio de la vida. Versículos 15 y 17. Dice que Dios le recordó que él sostenía su obra, que Dios sostenía a Elías, que era el que estaba dándole el poder. Versículo 18.
Sin embargo, yo, dice la palabra de Dios. Y Dios le legó actividades ministeriales y le proveyó un nuevo compañero. Versículos 19 al 21. Amén. O sea, vemos la sanidad de Elías desde el versículo 5 hasta el 19. El Señor lo dejó dormir y le animó a comer. El Señor lo involucró en pequeñas actividades y le dio ejercicios físicos. Dios lo confrontó con su problema, lo hizo poner los pies en la tierra a ver cuál era el problema que tenía. Dios le hizo sentir la presencia en la vida de Elías y lo animó. Aparte de eso, Dios dialogó con el profeta para dejarlo que se desahogara de lo que tenía en su corazón, de las frustraciones que tenía. Dios le ayudó a tener un propósito más amplio de la vida. Dios le recordó que la vida de Elías, que el ministerio de Elías, que la obra de Elías, era Dios quien la sostenía. No era Elías, era Dios quien la sostenía. Y Dios le delegó actividades ministeriales, lo volvió a incluir, lo volvió a levantar, lo sacó de donde estaba y lo incluyó para que empezara nuevamente a su vida normal. Le proveyó un nuevo compañero, le puso un nuevo compañero a su lado para que lo llevara a donde el Señor quería. Hermanos, si queremos nosotros vencer la depresión, el primer paso que debemos de seguir antes de ir a un médico, antes de ir a un psicólogo para que nos recete medicinas para el dolor del alma, nosotros tenemos que tener o establecer una relación, tenemos que conectarnos con Dios por medio de la relación con Jesucristo, su Hijo. Ese es lo que nosotros debemos hacer. Antes de yo buscar un médico, un psicólogo y llevarle mi platica al psicólogo para que me dé medicamentos para el dolor del alma, que para eso no hay medicamentos, yo tengo que conectarme, tengo que buscar el modo de conectarme con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la medicina que nosotros debemos empezar a tomar. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestros pensamientos sean renovados, para que nuestra vida se levante donde estamos, para que nos levantemos donde nos encontremos y salgamos nuevamente a lo que Dios nos trajo a este mundo. Si nosotros nos conectamos con la mente de Cristo, si buscamos a Dios, nuestra mente se va a llenar de la palabra de Dios. Vamos a recibir consejos santos, vamos a recibir sabiduría. No damos espacio ni campo para que vengan las palabras de aquel que nos va a decir no puedes, no sabes, no tienes, no salgas de ahí. Hermanos, si nos conectamos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, es mejor que cualquier Tylenol, que cualquier aspirina, porque el alma, el dolor del alma no tiene medicamentos. Yo me preguntaba y decía, cuán maravilloso es para nosotros saber que somos muy importantes para alguien que realmente se interesa por nosotros. Ustedes saben lo importantes que somos nosotros para aquel ser que nos creó, para ese ser superior. Somos muy importantes. Cuán maravilloso es saber que ese ser supremo ha colocado sus ojos sobre ti, sobre mí. Ese ser que te creó, ese ser que te dio la vida, ese ser que ha creado el universo, Él ha colocado los ojos sobre ti, sobre mí. Y nos ha dicho, levántate, yo estoy contigo. Caminemos juntos, nos lleva de tu mano. Ese ser nos llena nuestros oídos, nuestra mente, los pensamientos de palabras positivas, si quieren verlo así. No son palabras positivas, nos llena de bendiciones y promesas. Dice la palabra de Dios, que aunque tu padre y tu madre te han rechazado y tu familia te haya dicho, tú no sirves para nada, no vales un centavo, estás desechado, estás fuera. Dios nos amó tanto y nos ama tanto que Él dio la vida de su propio Hijo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir con esperanza. Una esperanza de la vida eterna. Que no hay nada ni nadie que pueda robarnos esa bendición.
Hermanos, el que nos dio la vida, el que te dio la vida a ti, te dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que hoy se abre una puerta de salida para tu desesperación, para tu depresión, para tu tristeza. Hoy el Señor está colocando una puerta de salida, está dándonos un camino para que salgamos de nuestra depresión, de nuestra tristeza, de nuestra desesperación en que vivimos. ¿Saben cómo se llama esa puerta? Esa puerta se llama Jesús, el Salvador, quien dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la puerta que se nos está abriendo. Aunque Jesús murió, la noticia más maravillosa de aquel tiempo y que ahora nos sostiene a nosotros parados en la fe, es que al tercer día resucitó. Es que la tumba está vacía. Esa es la noticia que a nosotros nos mantiene en esperanza. Su tumba está vacía. Él venció la muerte, ¿para qué? Para darnos vida. Él venció el pecado para que podamos acercarnos a Dios. Él llevó tu depresión, tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu desesperación. ¿Y qué hizo? Las clavó en la cruz para darte esperanza, para que tengas una vida eterna. Eso hizo Jesús por nosotros. Hermanos, el Señor no ofrece una religión. Es más, ¿saben cómo llamó Jesús a los religiosos de su época? Jesús los llamó hipócritas. Así los llamó Jesús a los religiosos de su época. Por lo tanto, la relación con Jesús no es una religión. No estamos hablando de una religión. Estamos hablando de una relación con Jesús, con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús los llamó hipócritas, porque Jesús sabía que la religión no salva. Y la religión no puede cambiar al ser humano. Lo que cambia al ser humano es la relación con Dios. Lo que solo te pide es que lo invites a venir a tu vida y a tu corazón. Lo que el Señor pide es que tú le abras el corazón y de seguro, 100% confirmado, las promesas de Dios son el sí y el amén. Y el resultado que es que Él cambiará tus circunstancias, borrará tus pecados, te dará esperanza para vivir y podrás realmente experimentar el verdadero amor y la paz que hay en Él. Esa es la esperanza, en el amor que ha tenido por nosotros, hermanos. Y la paz de que nos está hablando la palabra de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios nos quiere dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento y todo entendimiento humano. ¿Que tienes problemas? Sí, tienes problemas. ¿Que tienes circunstancias difíciles? Sí, tienes circunstancias difíciles. ¿Que estás enfermo? Sí, estás enfermo. Pero a pesar de todo esto, tú sientes una paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la palabra de Dios. Sí, yo tengo problemas, sí, estoy enfermo, sí, tengo necesidades, sí, pero mi corazón está en paz, porque la paz me la da el Señor. El Señor jamás, nunca, Él nos prometió un mundo sin problemas, nunca. Jesús lo que dijo fue, estas cosas os he hablado, para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra promesa. Sí, estoy enfermo, sí, tengo deudas, sí, tengo problemas, sí, tengo necesidades, sí, estoy así, sí. En el mundo tendré aflicciones, tendré problemas, necesidades, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Tú en quién crees? En Jesús, en Dios. Él ha vencido el mundo. ¿Qué es el mundo? Los problemas, las necesidades, las angustias, las enfermedades. Ese es el mundo. Y Dios lo venció. Jesucristo venció el mundo.
Yo quiero dejarlos con estos versículos. Primera de Pedro 4, 12, 13. Dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprenda de tener que afrontar problemas que ponen a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. La palabra de Dios nos habla en la depresión, nos muestra la depresión, pero también nos muestra la sanidad de la depresión. Un salmo que es muy conocido, que nos sabemos de memoria, que en todas las casas está abierto ese salmo. El Salmo 23 nos ofrece calma en tiempos de ansiedad, porque indica la protección y nos asegura que no estamos nosotros solos, que Dios está al tanto de nuestra vida y que Él nos protege. Entonces, no tomemos ese Salmo 23 como religiosidad, como costumbre. No, tomémoslo como que es una carta, un mensaje, una relación que Dios nos envía para que empecemos a creer en lo que Él va a hacer por nosotros, hermano. Yo no sé si alguno hoy está pasando esa necesidad de depresión, de angustia, de temor, de soledad. No lo sé. Lo único que sé es que el Dios que le creemos, al Dios que le servimos, ese es el Dios que por excelencia tiene la sanidad para ese mal, para el mal de la depresión. No te sueltes de la mano de Dios, porque si te sueltas de la mano de Dios, te estás cortando la cabeza como se la cortó Elías. Oremos, hermanos. Bendito Señor Dios y Padre bueno, gracias te damos, Padre, por este precioso día, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias, Dios, porque nos da la oportunidad, Señor, de venir hasta tu casa, Señor, a compartir, Señor, a aprender, Dios, a exponer, Señor, a compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es poderosa, Señor. En ella encontramos el refrigerio, Señor. En ella encontramos el aliento. En ella encontramos la esperanza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, que seas tú tocando, Señor, las mentes, los corazones de cada una de las personas que están hoy en necesidad, en dificultad, en depresión, Dios. Que sea tu poder sanándolas, Dios de los cielos. Que sea tu Santo Espíritu ascendiendo, Señor, a esos corazones duros, Dios mío. Y arrancando, Señor de los cielos, todo lo que está impidiendo que seamos, que tengamos una relación contigo, Señor. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer hoy, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que salgamos de esta puerta, Señor, diferentes a como entremos, Señor. Padre, que entendamos el mensaje tuyo, Dios de los cielos, Señor. Que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.